Bueno, de nuevo y de regreso con ustedes, otra vez les damos la bienvenida a nuestro canal, el pastor. Estamos contentos de que podamos compartir otra vez con ustedes y podamos tener el tiempo para contestar muchas de las preguntas, pero este es un tiempo muy especial en que vamos a poder continuar con lo que veníamos hablando del coloquio pasado. Bienvenido, pastor. Hola, Fer. Feliz de poder estar aquí contigo y con todos nuestros seguidores. Qué bueno que están aquí. Gracias por acompañarnos semana a semana. Recuerde que este es su espacio, que este es su canal. Recuerde enviarnos sus preguntas a nuestro email del pastorandresosa@gmail.com. Recuerde darnos el like si es de su gusto, si es de su agrado. Y bueno, este espacio es para todos y que el Espíritu del Señor nos guíe para poder seguir hablando de este tema tan espectacular de cómo defendemos nuestra fe con este versículo de Romanos 12:2. Claro que sí. Vale la pena que lo repitamos todo. Sí, claro, por supuesto. Para que la gente ambientice dónde es que estábamos. En el coloquio anterior estábamos en Romanos 12:2 y dice lo siguiente: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y entonces nos quedamos en la última parte para poderlo explicar, pero podríamos decirles un poco de lo que vimos en el coloquio anterior para aquellos que no lo han visto, ¿no, pastor? Sí, Estamos claro. hablando de qué parte. Bueno, para poder comprender, podernos introducir en esta maravillosa parte de la voluntad de Dios. Entonces recuerde que venimos hablando de cómo defiendo mi fe. Ajá. Que todo comienza definiendo qué es lo que yo creo que es mi fe, cuál es mi fe, teniendo esa identidad en ese Dios y en esa fe que yo tengo. Y entonces Pablo nos da esa orden y dice, no se amolde. Entonces no me amoldo es no acostumbrarme ni parecerme bien lo que pasa a mi alrededor, sino que es mi obligación saber y conocer lo que Dios dice sobre los temas para poderme preparar, para poder preparar a mi familia y para poder reaccionar de la manera correcta. Así es. Y eso me lleva entonces a la acción de renovar mi mente, donde me rindo diariamente a los pies de Dios a través del Espíritu, y eso me da la fuerza para poder entonces cambiar lo que tengo que cambiar y poder entonces de la mano del Espíritu, de la mano de Jesús, de la mano del Padre, poder comenzar esa lucha, porque es una lucha diaria para comenzar a transformar mi mente, que será lo que me lleve a poder transformar mis actos. Invitamos a la gente que nos está viendo para que vean el coloquio anterior, Por supuesto. para que hagan conexión Exacto. con para que entiendan un poquito de la renovación a que explicamos el coloquio pasado, ¿no, pastor? Pasado, sí. Para que puedan entender un poquito cómo vamos. Pero vamos en la última parte, que es supremamente interesante, pastor, la forma como lo dice Pablo. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta última parte es una cosa que aquí no podíamos quedar hablando unas cuantas horas, pero la voluntad de Dios. Miremos en comienzo y comprobar cuál es la voluntad de Dios. Para todo ser humano hay una voluntad hecha, ¿no?, de Dios sobre cada uno de nosotros. ¿La buscamos? ¿Cómo la encontramos? ¿Qué es lo que tenemos que ver en esa parte de la voluntad de Dios en nuestra vida, pastor? Bueno, primero que todo, para poder, como dice, fíjate que es que Pablo es muy inteligente. Y por eso, sí, él antes de hablar de la voluntad dice, así podrán comprobar. ¿Qué puedo comprobar? ¿Qué significa eso de comprobar? Cuando uno comprueba, es como cuando usted compra un artículo. Y usted dice, este artículo me dijeron que era súper bueno, es lo que yo necesito. Bueno, ¿usted cómo corrobora, cómo comprueba que ese artículo le sirvió y que es lo que usted invirtió el dinero? Está chévere. Ajá. Bueno, pues usted va, lo usa, ¿verdad? Lo pone, lo testea, lo pone para aquí, lo para, lo pone, lo usa. Y dice, sí, esto es la machera 1A, eso es, yo comprobé que este artículo es bueno. Pero con la voluntad de Dios entonces, es algo que lastimosamente los creyentes jugamos como con una pelota caliente. Es algo que a veces hasta no le damos la importancia que verdaderamente necesita, sino que entonces vamos y hacemos lo que a mí me parece y después vengo
y oro y pienso que orando, entonces Dios me va a solucionar lo que yo hice de la manera incorrecta. Wow. Dicho de otra manera, la voluntad de Dios es lineal. Cuando yo me salgo de la voluntad de Dios, creo una línea alterna o una realidad alternativa. Ajá. Y cuando pretendo pasar de una línea a la otra, de la línea alternativa a la línea de la voluntad de Dios, no lo puedo encajar. Es como meter un círculo en un cuadrado o un cuadrado en un círculo. Claro. No cabe. No cabe. Y ahí entonces donde la vida se complica. Ahí entonces es cuando no entiendo lo que pasa a mi alrededor. Ahí es cuando uno lee esto y dice es buena, agradable y perfecta. No, yo no veo nada de bueno, ni de agradable, ni de perfecto, porque la vida que tengo es un caos y estoy lleno de dificultades. ¿Cómo poder, Fernando, entonces llevar a la gente a que busque esa voluntad de Dios? Todo comienza entonces ahí, como lo decía Pablo, en renovando esa mente, para poder entonces ir y buscar primero lo que Dios dice. Renuevo mi mente tomando una decisión. Renuevo mi mente tomando una decisión, pero basada en la voluntad. En la voluntad. De Dios. Exacto. En la voluntad de Dios, Exacto, no en exacto. mi voluntad, porque ahí es donde está el problema. Claro, está bien. Si yo tomo la decisión en mi voluntad y después se la quiero venir a imponer a Dios, ahí es donde el caos comienza. Claro. Porque Dios me va a decir, no señor, usted creó una realidad alternativa. Ajá. Entonces comenzamos a caminar así. Y como cuando usted va en el carro que se quiere cambiar de línea, pero no puede porque el trailer con las 18 llantas no lo deja pasar, Claro. así pasa. Usted no se puede meter de un lado para otro. Hasta que llegue a un punto en que Dios lo va a poner en la misma circunstancia donde lo había estado en el punto anterior para que usted tome la decisión correcta, y entonces ahí usted se va a poder hacer el march y Claro. va a poder entrar a la voluntad. Claro. Si usted llega a ese punto y vuelve y toma la decisión incorrecta, o peor aún, toma la otra decisión, entonces ya no son 2, sino 3 líneas, y sucesivamente. Y ahí entonces, ahí es donde esto no se comprueba, porque para poder comprobar que es bueno, agradable y perfecto. Comencemos por definir qué es bueno. Claro. A ver, Fernando, ¿qué es bueno? Bueno, realmente es hacer la voluntad de Dios. Precisamente ahí es lo bueno que hay que hacer en la vida. Hay que hacer la voluntad de Él. Precisamente, yo me acordaba con la explicación que se está dando ahorita, es que ahora los carros tienen un pitico cuando se sale uno de las líneas, sí, ¿no? comienza pi, Y pi, precisamente debe ser así con Él, ¿no? Él le dice a uno, hey, te está saliendo, hey, espere, no es por ahí. Por ahí no Como que le prende el bombillito y el Espíritu Santo le dice, oiga, tiene que coger el carril otra vez. Haciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo corroboro que es buena? Cuando yo acepto lo que Él dice, aunque me cueste. Claro. Recuerden que el principio bíblico, y esto ya lo habíamos hablado en coloquios anteriores, cuando a mí me cuesta aceptar una verdad, cuando a mí me cuesta aceptar una orden directa de Dios, la única respuesta es rendirse a los pies de Dios. Amén. Y después de rendirse, obedezco. Y obedeciendo, haciendo lo que aunque me cueste, lo hago, entonces es cuando recibo la unción del Espíritu para poder comprender y para poder tener más fuerza y más entendimiento cada día en ir a hacer lo que Dios dice que haga, como Él dice que lo haga. Una de las cosas que yo quisiera enfatizar en todas las conversaciones que tenemos aquí los dos, es que ninguno de los dos somos, ¿no?, de las alturas mayores, ni somos tan humanos como todos los que nos ven, ¿no? Todos los que nos como ven. todos los que nos siguen. Y cometemos errores y nos cuesta trabajo, y obedecer nos cuesta trabajo, ¿no? Y qué tan sencillo es que no desfallezcamos para que toda esa forma de obedecer y hacer la voluntad de Dios sea constante en nuestra vida, ¿no? Lo hablábamos en el coloquio pasado y usted lo explicaba bien. Se cayó, párese. Parece. ¿No? Usted lo explicaba el coloquio pasado clarísimo. Se cayó, párese. Párese. O si quiere, vaya, báñese, dése su baño, vístase y eche para adelante. Pero siga para adelante. Pero siga para Tiene adelante, que ¿no, pastor? levantarse. Es la forma, Es ¿no? la única manera, porque
Fíjense que la gente paga miles de dólares por cosas como estas. Vaya a la conferencia donde le van a enseñar cómo diseñar el éxito, cómo alcanzar la cima. Es lo mismo, el principio está bíblico. Le dicen que haga esto, que tenga su mente, que todo empieza con la mente, tenga la visión, suéñelo, diséñelo, escríbalo, ráyelo, vívalo, respírelo, transpírelo, sí. Háblelo y usted lo va a lograr, usted lo va a alcanzar. Es lo mismo que Dios nos está diciendo y no tenemos que pagarle a nadie para que nos lo diga. Pero nosotros elegimos creer lo que un extraño dice cuando Dios en su absoluta voluntad, por eso dice que es buena. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Claro. Y Dios quiere cosas buenas para nosotros. Amén. A nosotros a veces nos cuesta creer que Dios quiere cosas buenas porque uno dice, ay, pero es que con todo lo que me pasa. Pero uno tiene que tener conciencia de que lo que nos ocurre en nuestra vida es la consecuencia de nuestros actos y de lo que hemos hecho cuando nos salimos de la voluntad de Dios. Sí. Por eso es tan importante que dentro de la tarea diaria de nuestro caminar, de nuestro crecer espiritual, siempre le estemos preguntando a Dios, Señor, ¿es esto tu voluntad? Pero no cometa el error de tomar la decisión y después preguntar. Usted pregunta primero y después toma la decisión. Porque cuando usted toma la decisión y después pregunta, es como cuando usted se sale de la línea, entonces crea la línea alternativa, otra realidad alternativa, y usted ya no sabe ni para dónde hecho, ¿verdad? Claro. Entonces tenemos que centrarnos, por eso Dios es el centro, Dios es el foco, Dios es el norte, Dios es nuestra brújula para poder entonces llegar a ese punto. Él siempre será lo que nos va a traer hacia eso lo bueno. Todo lo que me aleje de Dios es malo, me va a llevar por el camino incorrecto y me va a llevar hacia donde no tengo que llegar y quizás en algún momento llegue a ese punto, pero van a pasar años. Claro. ¿Cuánto tiempo desperdicié? Claro. ¿Cuánto tiempo desperdiciamos por no poder renovar nuestra mente y hacer las cosas correctas desde la primera vez? Ejemplo que tenemos en la palabra de Dios el pueblo judío, ¿no? Correcto. 40 años dando vueltas por no hacer la voluntad de Dios, ¿no? Por no hacerla. Clarito y más claro y no se puede tener. Precisamente, una de las cosas que habla Pablo aquí es que es buena, agradable y perfecta. Porque todo lo de Dios es perfecto, ¿no, pastor? No deja todo así como... Yo pensaba el otro día y le hablaba a mi esposa y le decía que las cosas que nos han sucedido durante todos los años y de tantas cosas que nos han pasado a través de los años como a cualquier otra persona, yo le decía a él, no se ha quedado nada donde él no nos haya mostrado lo perfecto que tenía que ser. Cómo iba hilando precisamente cada cosa para que fuera y estuviéramos hoy en día en donde estamos, en la situación donde estamos, en el punto donde estamos, porque es perfecto, ¿no, pastor? Perfecto, pero ese ejemplo está perfecto lo que tú dices, pero para poder llegar a ese punto y tú decir eso y comprobar, porque cuando tú lo dices, lo has comprobado, te has tenido que rendir a los pies de Dios y has tenido que ir a su encuentro y seguramente te caíste muchas veces y muchas veces te tuviste que ir a bañar, quitarte el polvo, quitarse la sangre, lloraste, renegaste, dijiste lo que no era, no me parece, pero recuerde, ese no es el punto porque lo vamos a hacer, todos lo hacemos y rechazamos, pero es no salirnos de ahí y saber, Dios sabe que nos cuesta, que a veces es difícil hacerlo, pero no es imposible y no hay nada más espectacular, no existe mayor paz en el mundo que poder saber y corroborar que esa voluntad de Dios es buena. Amén. Y es agradable. ¿Por qué es agradable? Porque cuando sé que estoy haciendo lo que Dios quiere, cuando sé que estoy en el camino correcto, ese agradable es algo que solo proviene de Él. Y entonces, como la atmósfera baja sobre mí y yo puedo sentir que puedo vivir en las propias manos de mi Dios. Amén. Porque sé que Él me tiene ahí y que pase lo que pase, nada me puede tocar y que lo que me toque ha sido su voluntad, pero no me va a matar ni me va a dañar o aunque me dañe no me va a destruir porque es lo que tiene que ocurrir. Pero llegando a ese punto, entonces es cuando las almas toman la decisión de o sigo o me rindo y me salgo de la carrera. Wow. Y ahí es donde nosotros tenemos que perseverar, porque esta vida de fe es de perseverancia, es de no dejarse vencer, es de luchar todos los días, es de caer y de levantarse, es de cometer el error
pida el perdón, báñese, lávese, haga lo que tenga que hacer, pero siga luchando hacia ese punto que nos lleve siempre a Él, solamente. Claro. Yo pensaba en esto que estaba explicando ahorita, pastor, de la siguiente forma. El caerse no significa que uno se cae, bueno, yo me caigo y vuelvo a repetir, yo sé que Él me perdona, no. Tiene que haber un arrepentimiento genuino, ¿no, pastor? Sí, porque seguramente que la gente pensará, bueno, así como lo están explicando, yo me puedo caer varias veces y no hay problema. Ajá. Pero tiene que ser genuino, ¿o no, pastor? Sí, sí, por supuesto. Eso, pues, qué bueno que tocas ese punto porque pues, yo lo digo que ya va implícito, pero es importante, muy importante aclarar ese punto. Sí. Porque el hecho de caerme no significa yo hago, voy a decir la palabra, lo que me da la gana. Claro. Y no pasa nada porque Dios me perdona todo. No, eso no es así. Porque todo, recuerde que todo acto tiene una consecuencia. Nunca se le olvide eso. Todo acto tiene una consecuencia. Tenga fe, no tenga fe, crea o no crea, eso es una ley natural de la vida. Así es. Y eso va a terminar o por alejarme por completo de la voluntad de Dios o simplemente por tomar esa aptitud de indiferencia ante el mundo donde esto no sirve, eso ustedes hablan, pero nada de eso es verdad y nada de eso Wow. es esto. Entonces hay que tener mucho cuidado con Sí, eso. una indiferencia Y ahí, cuando caigo, entonces genuinamente de corazón, saber que fallé, pedir ese perdón, cambiar la actitud y poder encaminar, porque Dios siempre está ahí para podernos dar la mano, para podernos aceptar, para podernos perdonar y seguir hacia adelante, hacia Él, Claro. no hacia mí, Claro. hacia Él. Claro. Y eso que le estaba yo preguntando y le estaba diciendo en este momento de ese arrepentimiento genuino, pues va más allá, digamos, de simplemente de lo que estamos explicando y en términos generales la parte cristiana tiene que ser un arrepentimiento genuino para poder encontrar esa voluntad verdadera sobre la vida de nosotros, ¿no? No es solamente que el hecho de que estoy haciendo un pecadillo pequeño o grande o del tamaño que sea. El ser humano tiene que entender que es genuino el perdón, el arrepentimiento para que haya esa voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios, pastor, que me ha pasado a mí, le produce a uno paz. La paz. Cuando la voluntad de Dios es en uno, es buena, agradable y perfecta, le da paz a uno, ¿no, pastor? Creo que así funciona. Así funciona. Para poder decir, no podemos decir es que es solo buena. No, es solo agradable. No, es buena, agradable y perfecta. Porque nos damos cuenta que los tiempos de Dios, que la manera como Dios controla las circunstancias, aunque no podamos entender lo que pasa a nuestro alrededor, tenemos que confiar en Él y tenemos que saber que Él tiene el control absoluto de todas las cosas, Amén. el control absoluto de toda nuestra vida, la de nuestros hijos, la de nuestra familia, cuando nos hemos rendido a sus pies para que su bendición, para que su amparo, para que su favor siempre esté sobre nosotros y sobre los nuestros. Así es. Pero esa perfección no es esa perfección de la carencia, de la dificultad o de la carencia del perdón, sino de la absoluta, de saber que estoy viviendo en la absoluta divinidad de Dios y que Él tiene todo el control de mi vida. Y algo muy importante en esto de buena, agradable y perfecta. Cuando nosotros caemos o cuando nosotros nos equivocamos, Dios espera que nos equivoquemos haciendo lo correcto. Claro, claro. Porque a veces haciendo lo correcto también me equivoco. Claro. ¿Por qué? Porque quito los ojos de Él. Sí. Y le doy más fuerza a mi pensamiento. Claro. Y pienso que sé más que Él. Y entonces meto, como decimos en Colombia, las de caminar. Meto las patas y entonces, ¡ay, güey madre! Sí, ¿Pero sí, por sí. qué dije esto? ¿Por qué Sí, hice esto? Señor, perdóname. Sí. Por eso Dios espera que nosotros nos equivoquemos haciendo las cosas, o al menos que tratemos de hacer las cosas correctamente. Sí. No simplemente deliberadamente pecando, deliberadamente haciendo lo que no es, porque eso no hace parte de esa voluntad de Sí. Dios. Bueno, se nos estaba acabando el tiempo, pero quisiera decir algo bien cortico. La voluntad de Dios en el ser humano va acompañada de esa búsqueda de Dios, ¿no? Y como siempre les decimos, y todos los coloquios les repetimos, no se salga, no se vaya para la calle, lea la palabra, pídale al Espíritu Santo que lo ilumine, que lo proteja, que sea Él quien lo use a usted para que pueda llegarle a más gente, pero esa voluntad es acompañada
de su estrecho ahí, ¿no? De la lectura con la palabra, ¿no, pastor? De nuestra relación personal con Él. De esa relación personal. Entonces, para seguir respondiendo esta pregunta que todavía no la acabamos de responder completamente. ¿Cómo defiendo mi fe? Bueno, ¿cómo la defiendo? Cuando vivo dentro de la voluntad de Dios, cuando puedo corroborar que esa voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, en mi estrecha relación con Él, porque sé que es Él, que es su espíritu, que es su fuerza, que es su poder, que es su gracia, Amén. que es su protección, que es su bendición la que está sobre nosotros. Así como dice el Salmo, que el ángel del Señor acampa donde están los justos, que somos nosotros, y que su mano poderosa siempre nos está protegiendo. Así es. Usted puede experimentar eso, usted puede vivir eso en su vida, pero tiene que rendir su vida a Dios todos los días, lo tiene que ir a buscar, tiene que ir a entregarle todo lo que le sobre y todo lo que tenga también, y lo que no tenga también, porque eso es lo que necesita para poder experimentar ese poder revolucionador y ese poder sobrenatural que solo proviene del Dios que está en el cielo y que es capaz de cambiar cualquier circunstancia, cualquier diagnóstico, cualquier problema, cualquier dificultad, si usted se rinde a sus pies. Muy bien, pues entonces despidámonos, pastor, porque aquí la lucha es con el tiempo. Bueno, aproveche el tiempo sabiamente. Vea este coloquio las veces que lo tenga que ver para que pueda comprender. Si aún tiene dudas, si aún tiene preguntas, escríbanos, que nosotros con todo el cariño le responderemos. Escríbanos a nuestro email del pastorandresosa@gmail.com y recuerde, esa voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, es el resultado de la transformación de mi mente, de la transformación de mi vida, donde diariamente voy a su encuentro personal, voy leyendo su palabra, voy exteriorizando mi fe y voy defendiendo esa fe a través de mis actos, comportándome como me tengo que comportar y llevando la luz allá, a la calle, siendo luz allá en medio de la oscuridad y demostrándole al mundo que sí se puede vivir de la manera que Dios lo dice.